Hola, en este ejercicio sobre alquenos nos mandan proponer un mecanismo que justifique las transformaciones que podemos ver aquí. Tenemos una molécula con un oxaciclopropano, epóxido, y un alqueno que se cicla en presencia de un medio ácido y nos manda indicar un mecanismo. Podemos ver enseguida rápidamente, podemos observar que el producto final supone la unión de este carbono a este, mediante un enlace, que es este enlace que tenemos aquí. Comparando ambas moléculas lo vemos enseguida. Bueno, pues tenemos que justificar cómo este carbono se une a este, y en el caso de la molécula de abajo, pues también podemos ver la formación de este enlace que tenemos aquí, que une este carbono a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a este. Sin embargo, vemos que aquí hay 2 metilos y aquí tengo 3, y uno de esos metilos ha pasado a la posición vecina. Por tanto, intuimos que ahí puede haber una especie de transposición de ese metilo hacia el carbono vecino, debido a que será una reacción que transcurra a través de un carbocatión que se transpone, y por eso el metilo nos cambia de posición. Y vamos a ir dibujando los pasos del mecanismo. Por ejemplo, primero vamos a hacer esto de aquí. ¿Cómo podemos hacer que el alqueno se una al carbono del alqueno unido a carbono del epóxido? Porque el alqueno es nucleófilo. El alqueno es nucleófilo y puede atacar. Lo que pasa es que es un nucleófilo malo, no es capaz de atacar y abrir un epóxido. ¿Qué se requiere para que un alqueno tenga esa capacidad? Se requiere protonar, es necesario protonar. Es decir, voy a ir dibujando la molécula. La primera etapa, el ácido sulfúrico se necesita para que el epóxido abra, o al menos se polarice fuertemente, para que el alqueno le pueda atacar. Entonces, en la primera etapa, los protones del ácido sulfúrico son necesarios para protonar el oxígeno del epóxido. El oxígeno los ataca y ahí es donde la polaridad que vamos a tener sobre este carbono se incrementa de forma muy importante, y el alqueno es donde tiene posibilidades de atacar, es cuando tiene posibilidades de atacar. Podemos atacar ahora, o incluso pienso que sería hasta algo más correcto abrir primero el epóxido. Es posible, porque genera aquí un carbocatión de gran estabilidad, un carbocatión terciario. Y a continuación, después de abrirlo, atacar con el doble. Me aborrece pintar 2 veces la molécula y tampoco le veo mucha importancia, pero el alqueno es un nucleófilo muy débil y necesita un carbono cargado positivamente o con una enorme polaridad. Bueno, en este caso la polaridad que posee ese carbono es importante, y vamos a considerar que el alqueno ataca y el epóxido abre. Pero lo normal es que ocurra primero la apertura del epóxido y después el ataque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vemos, forma un ciclo de 6. Lo vamos a dibujar. En ese ciclo de 6 que he pintado ahí muy mal, este sería el enlace formado. Y vamos dibujando las cadenas. Aquí 2 metilos, aquí el OH, el oxígeno que se va, y aquí en esta posición pues me queda el isopropilo, que debido a que tenía el doble que atacó, va a quedar sobre este carbono carga positiva, porque los 2 electrones pi del enlace pasan a formar el enlace rojo que tengo en esta molécula final. Y ahora se va a producir una eliminación de tipo E1, promediada por las bases que hay en el medio, por ejemplo hidrógenos sulfatos, que van a capturar este hidrógeno, haciendo que el enlace carbono-hidrógeno pase a formar el doble carbono-carbono, y de esta manera obtenemos el alqueno. Es una eliminación de tipo E1, y como podemos ver, nos quedan todos los grupos situados igual que nos los han dado en la molécula que tenemos arriba. Bien, la segunda reacción que nos plantean aquí supone de nuevo la misma idea. Tenemos que protonar, con los protones del medio, tenemos que protonar el alcohol para convertirlo en un buen grupo saliente, porque necesitamos que en esa cadena se forme un carbocatión al que el doble enlace va a atacar. Por tanto, protonamos, y no se acostumbra a atacar y ahora sacar el agua, sino que, como indicaba antes, el alqueno es un nucleófilo bastante malo, y como el alcohol está en una posición secundaria, no tiene problema en marcharse, y lo va a hacer más rápido que el ataque del doble, formándose un carbocatión al que ahora sí el doble atacará. Pero si atacamos con el doble al carbocatión, lo uniríamos aquí arriba. Este carbono unido a este forma un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, y el ciclo que observamos es de 6. Por tanto, tenemos que pensar que ocurre algo antes. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues en el carbono del extremo
tenemos 3 metilos. Si el carbocatión secundario que se ha formado ahí se transpusiera hacia ese extremo, se convertiría en terciario. Y esto ocurre por el salto del metilo hacia la posición secundaria, lo que nos conduce a un carbocatión terciario. Aquí nos va a quedar la carga positiva en una posición terciaria y el metilo que se transpuso va a quedar situado ahí. Y ahora el doble ataca ese carbocatión terciario, formándose un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos carbonos que señalo con puntos son los que se van a unir en ese ataque, dándonos el ciclo de 6 que se observa como producto de reacción. Enlace formado, este enlace carbono-carbono que une los dos carbonos señalados con puntos, aquí 2 metilos y aquí el metilo que se transpuso. Y en 2 una carga positiva. Ahí la carga positiva. En 2 unimos el carbono 1 al 6 y el 2 queda deficiente en electrones y cargado positivamente. Y ahora para terminar, pues hacemos una eliminación de tipo E1 para obtener de nuevo el doble enlace. Aquí tenemos un hidrógeno y las bases del medio, hidrógenos sulfatos, capturan el protón que tenemos aquí en esta posición para formar el doble más sustituido y obtener el producto. Este es el hidrógeno más favorable a la hora de la E1 porque es el que permite la formación del doble más interno, del doble más sustituido. Tenemos también aquí en esta posición un hidrógeno que se puede eliminar o aquí, pero generan alquenos menos favorables.